Bienvenidos a Entiende Medicina. En este video vamos a hablar de un componente esencial en la farmacocinética, el cual corresponde a la absorción. En este video hablaremos cuál es la importancia de la absorción. Vamos a hablar de conceptos como lo es biodisponibilidad, bioequivalencia. Vamos a ver el estado de ionización de los fármacos, cómo pueden ser más absorbidos, porque un fármaco tiene que tener una hidrosolubilidad, porque tiene que ser liposoluble, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el paciente. Todo eso lo veremos en este video. Pero inicialmente tenemos que definir qué es la absorción. Es el primero de estos 4 procesos que habíamos hablado en el video de introducción, que eran absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción la vamos a definir el proceso mediante el cual el fármaco que se desplaza de un punto A tiene que llegar a un punto B. Este punto B lo vamos a llamar el compartimento central. Pero bueno, ¿cuál es el punto A? El punto A siempre va a ser la vía de administración. La vía de administración hay muchas. Hay oral, hay rectal, intravenosa, tópica, inhalada, etc. Pero puede ser cualquiera de estas vías. Este va a ser el punto de partida del fármaco. ¿Y dónde va a terminar este proceso? Va a terminar en la sangre. Es decir, que el compartimento central y el punto al cual nosotros queremos llegar siempre va a ser la sangre. Con esto sabemos que la absorción es llegar desde la administración hasta la sangre. Es un proceso que no es instantáneo. El único que sí es instantáneo es la intravenosa, porque llega directamente a la sangre. Y como les digo, este proceso siempre va a terminar cuando el fármaco puede llegar a la circulación sistémica, es decir, la sangre. Algo muy importante es que en la vía oral vamos a tener que hay unos requisitos en el cual normalmente vamos a tener al fármaco en forma de tableta y va a tener que atravesar diferentes procesos como lo puede ser la desintegración, disolución y finalmente la absorción a través de las mucosas intestinales. Algo que es muy importante aclarar con respecto a esto es que nosotros, como había dicho, queremos llegar a la autopista principal, la cual es la sangre, ¿sí? ¿Y cómo voy a llegar a la sangre? ¿Cómo, si yo tengo esta vía, qué tengo que atravesar para llegar allá? Y lo que tengo que atravesar son las membranas biológicas. Y gracias a que estas membranas biológicas absorben, yo puedo llegar acá. Esas membranas biológicas las vemos acá. Pueden ser las membranas intestinales o generalmente lo que nosotros llamamos como mucosas. En general tenemos mucosas en la boca, tenemos mucosas en el intestino, mucosas en el estómago, etcétera. Todas estas van a llegar a absorber para llegar finalmente a la sangre. Y con lo que quiero que ustedes se queden es que la absorción es finalmente el cruce del fármaco de las membranas para llegar a la sangre. Ahora empecemos hablando un poco más de las vías de administración. Dentro de las vías de administración vamos a tener vías orales, intravenosa, transdérmica, etcétera, pero la principal y la que más se va a utilizar, la reina de todas, va a ser la vía oral. ¿Por qué la vía oral es tan importante? Primero, es fácil de aplicar. A diferencia de una inyección, la inyección genera dolor, puede generar diferentes efectos adversos, como lo puede ser necrosis en el sitio de aplicación si se aplica muchas veces. Además, a nivel social es mucho más fácil aplicarse o tomarse una pastilla o tomarse una gota que inyectarse o aplicarse en un medicamento por cualquier otra vía. Además, esta vía oral nos va a generar o nos va a garantizar una mayor adherencia al tratamiento. Es decir, que el paciente sí se esté tomando su medicamento a la hora que debe y como debe ser. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta vía oral? Que primero va a tener que llegar al estómago y en el estómago va a estar combinado primero con los jugos gástricos. Además va a estar combinado con comida, electrolitos, etc. Y estos jugos gástricos pueden dañar al medicamento
y aumentar o disminuir su absorción. Estos alimentos o estos electrolitos también pueden unirse al fármaco y lo pueden atrapar, haciendo que también se disminuya su absorción. O en el caso del intestino y el estómago, algo muy importante que tienen que tener en cuenta desde ya, y una de las razones principales por la cual el 100% de la concentración que se consume no va a llegar al 100% a la sangre es porque tiene que pasar por la circulación de la vena porta, y cuando llega a la vena porta pasa por el hígado. Cuando pasa por el hígado, este hígado va a generar algo que es el efecto de primer paso, que básicamente es un proceso de metabolismo. En este proceso, después de esto, ya manda el fármaco a la circulación sistémica, pero en este proceso que ocurrió acá, disminuyó la concentración o modificó al fármaco. Entonces la concentración que era acá el 100%, acá ya no va a ser el 100%, sino que puede ser el 80, el 50, eso depende mucho del fármaco. Ahora, si yo quiero garantizar una vía que me permita que sea fácil y además de eso, que llegue en una alta concentración, es decir, que no se metabolice tanto, que no sufra tantos cambios en la absorción y no hayan tantos cambios en su concentración en sangre, pues puedo utilizar la vía sublingual. La vía sublingual realmente es muy utilizada en casos de infarto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que debajo, si nosotros miramos la boca de frente, aquí están los dientes, y vemos el vientre de la lengua, tenemos un sistema venoso acá. Este sistema venoso permite que el fármaco entre rápidamente por estas venas, viaje por la vena cava y llegue directamente a la circulación sistémica. Con eso garantizamos que, primero, no pase por el hígado. Entonces, en la vía sublingual no hay efecto de primer paso. Segundo, es rápido porque se disuelve rápido y llega rápido al corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos en un infarto. Por ejemplo, en un infarto, tengo esta vía, esta arteria taponada. Tengo esta arteria taponada, bien, puede ser por una placa de ateroma, puede ser por un coágulo, etcétera. Lo que yo quiero hacer es abrir este vaso, pero de manera rápida, porque a medida que se va dañando el músculo cardíaco, pues, como dicen por ahí, tiempo es corazón o tiempo es músculo. Entonces yo quiero hacer que este fármaco llegue rápido. ¿Le voy a dar por vía oral? No, se va a demorar mucho. Se puede demorar 40 minutos, 50 minutos, incluso horas. Entonces garantizo esta vía sublingual. ¿Qué le aplico? Es el caso de la nitroglicerina. Esta nitroglicerina es un vasodilatador. Se aplica vía sublingual, viaja, va al corazón y dilata esta arteria coronaria, permitiendo la perfusión al corazón. Eso es un claro ejemplo de vía sublingual. Hablemos de otras vías más comunes, también como lo puede ser la vía intravenosa. Esta vía intravenosa es muy utilizada en urgencias por el hecho de que si yo aplico 10 miligramos de un fármaco, este va a llegar directamente a la sangre. O sea, va a llegar directamente a la circulación sistémica y no va a tener que pasar por el hígado, no va a tener que ser absorbido por el intestino, no va a tener que pasar por las diferentes membranas. Entonces va a ser absorbido en un 100%. Ahora, una de las desventajas de esto es que hay un alto riesgo de toxicidad, porque normalmente cuando manejamos fármacos por vía oral, esperamos que no llegue la concentración al 100% de la sangre y pues así se disminuye su toxicidad. Pero si yo aplico o tengo el error de decir, bueno, le voy a aplicar lo mismo que le aplicaba vía oral, pues claramente puede que haya mayor dosis de la que normalmente hay en sangre y eso termine generando toxicidad. Ahora hablemos de la vía intramuscular y la vía subcutánea. La vía intramuscular también es utilizada en urgencias, es de las más comunes. ¿Por qué? Porque tiene una alta absorción o un alto porcentaje de absorción. Y la subcutánea normalmente se utiliza más en un aspecto ambulatorio, como les digo, no es tan cómoda por el hecho de que toca inyectarse a cada rato y eso puede generar dolor. Y cuando genera dolor, pues genera menor adherencia del paciente al tratamiento. Es el caso de la insulina.
insulina que se aplica vía subcutánea se tiene que aplicar 3, 4, 5, hasta 6 veces al día, y eso puede ser un poco molesto para el paciente. Ahora, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la vía intramuscular tiene mayor absorción que la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el músculo es la última capa que encontramos en la piel. Y esta capa está llena de capilares, está rodeada por capilares. Entonces, si tiene mayor capilares, mayor nutrición y mayor capacidad de absorber el fármaco. Ahora, ¿qué pasa con la vía subcutánea? La vía subcutánea, nosotros sabemos que todo lo que es subcutáneo es tejido adiposo, y el tejido adiposo tiene una menor irrigación con respecto al músculo. Por lo tanto, va a tener una menor capacidad de absorción, y por eso es importante saber que la vía subcutánea tiene menor absorción que la vía intramuscular. Algo positivo de que tenga una menor absorción o que este tejido adiposo tenga menor irrigación para absorber es que esta vía subcutánea nos va a permitir que el fármaco se absorba de manera lenta, es decir, sostenida a lo largo del día. Algo que comúnmente se busca con los fármacos como lo es la insulina, que a lo largo del día se vaya liberando para que esta persona no tenga picos de insulina o tenga picos de glucemia, perdón. Tenemos la vía transdérmica, es muy importante porque también evita el primer paso, tiene una liberación lenta y es sostenida. Son los parches, es el caso de la escopolamina, que se utilizan parches. En casos más comunes se pone el parche retroauricular. Tenemos también otra vía muy importante como lo puede ser la vía rectal. Esta vía rectal se utiliza sobre todo en pacientes que no toleran la vía oral, que están vomitando, etcétera. Entonces se aplica esta vía rectal. Tiene una absorción irregular, sí es verdad, pero también tiene una alta absorción, o la concentración de este fármaco va a ser más alta que la vía oral por el hecho de que no pasa por el hígado, es decir, se evita este primer paso hepático. Y por lo tanto, en muchas ocasiones también se utiliza, es incómoda como se puede saber. Y finalmente tenemos otra que tiene una absorción muy rápida, muy parecida incluso a la intravenosa en cuanto a su tiempo de absorción, la cual corresponde a la vía inhalatoria, ya que tiene una gran superficie. Porque tiene una gran superficie, recordemos que si yo tengo todos los capilares y los junto, pues sé que básicamente todos estos capilares, si cojo toda el área de superficie de estos capilares, casi es una cancha de tenis. Entonces, todo el fármaco llegando a toda esta área de absorción, pues va a ser absorbido de manera muy rápida. Además que lo inhalado llega muy rápido a los pulmones. Es por eso que esta vía inhalatoria también es utilizada en casos como lo puede ser el asma, en el que yo necesito dilatar estos bronquios de manera rápida en una urgencia. El paciente está en una urgencia, no puede respirar, le doy algún fármaco como el salbutamol que le abra de manera rápida y efectiva estos bronquios. Y con esto, eso es una visión muy general de las vías de administración. Ahora yo les voy a hablar de lo que es la biodisponibilidad. Aquí habíamos hablado, y lo que más nos importó saber es, si yo tengo un fármaco en el punto A que tiene una concentración de 10 miligramos hasta llegar a un punto B, ¿cierto? En el cual, ¿cuál es su concentración? ¿Cierto? ¿Cuál es la concentración de este fármaco que apliqué en este punto en la sangre? Pues a eso le vamos a llamar biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje de la dosis que yo administré, cuánto de ese porcentaje llegó inalterado a la sangre. Y entonces voy a tener valores de referencia. ¿Por qué? El valor de referencia siempre va a ser la vía intravenosa, porque en la vía intravenosa yo aplico el fármaco directamente a la sangre. ¿Aquí a cuánto habían? 10 miligramos, ¿cierto? ¿Y cuántos, si apliqué 10 miligramos, pues cuántos van a llegar a la sangre? Pues van a haber los mismos 10 miligramos. ¿Esto qué significa? Que la biodisponibilidad de este fármaco por vía intravenosa es del 100%. Ahora, ¿qué ocurre con la vía oral? Entonces digamos que ahora tengo este mismo fármaco, digámosle que este es un beta bloqueador. Este mismo fármaco, ahora yo le digo a la persona, no, cómaselo.
tómese la pastilla a las 10 de la noche. Entonces esta persona se tomó su pastilla. ¿Y cuánto eran? 10 miligramos. Ahora, de estos 10 miligramos, pasó por el estómago, pasó por el intestino, efecto de primer paso en el hígado. Y de estos 10 que yo apliqué acá, solo llegaron 5. ¿Esto qué quiere decir? Que este mismo fármaco, por vía oral, va a tener una biodisponibilidad del 50% por vía oral. Y eso es muy importante porque hay diferentes, dependiendo la vía de administración, vamos a tener una diferente biodisponibilidad. Y entonces en ese orden de días vamos a tener que la vía intramuscular tiene una mayor biodisponibilidad que la vía subcutánea. Vemos que, por ejemplo, la vía intravenosa tiene una mayor biodisponibilidad que cualquiera de todas estas vías, que la vía sublingual va a tener una mayor biodisponibilidad que la vía oral. A eso hace referencia la biodisponibilidad. ¿Y yo cómo voy a medir esta biodisponibilidad? Básicamente lo que hago es hacer una gráfica con un eje Y en el cual veo la concentración y en el eje X el tiempo. Entonces, ahora yo quiero ver este mismo, cojamos este mismo fármaco de acá, este beta bloqueador, y lo voy a aplicar 10 miligramos. Entonces, vemos la vía intravenosa. Aquí veo la vía intravenosa y yo le empiezo a aplicar. Empiezo a aplicar los 10 miligramos. Aquí vamos, entonces vamos por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya apliqué los 10. A este valor que vemos acá, ya que no sube más, lo vamos a llamar concentración máxima o Cmax. Y a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo la concentración de este fármaco a medida que el cuerpo lo va utilizando. Ahora vemos la vía oral. Le aplicamos los mismos 10 miligramos, ¿cierto? Ahora estos 10 miligramos llega acá, llega acá, llega acá, llega acá. Aquí lo que estamos viendo es la sangre, ¿cierto? Entonces, llega acá y acá tenemos la Cmax. Pero esta Cmax de acá, de este mismo fármaco, no es la misma que esta. Digamos que acá es 5 y acá sí fueron los 10 miligramos. Entonces aquí vemos que la biodisponibilidad de este fármaco por vía oral es del 50% y se va a ir disminuyendo, disminuyendo y el cuerpo utilizó estos 5 miligramos que alcanzó a absorber. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo sabemos cuánto fármaco entró y cómo se administró en la sangre durante todo ese tiempo? Pues lo que hago es coger toda esta curva que hice y colorearla por debajo. Cuando la coloreo y mido toda esta área, pues lo que obtengo es este concepto que es el área bajo la curva. El área bajo la curva lo que nos va a decir es cómo se comportó el fármaco dentro dentro de la sangre a lo largo del tiempo. A eso hace referencia la biodisponibilidad y el área bajo la curva. Ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué la vía oral no es el 100%? Pues principalmente porque si yo consumo acá este fármaco, normalmente, como les decía, va a ser, primero puede que no tenga un pH adecuado, no tenga un pH que permita que el fármaco cruce las membranas. Puede ser que llegue un electrolito o un alimento y se pegue a este fármaco y no lo deje pasar. O el hecho de que viaje por esta circulación hepática, haga el efecto de primer paso y la concentración disminuya. Es por eso que esta vía oral no tiene una biodisponibilidad del 100%, pero recuerden que siempre esta vía oral tiene que pasar por gastrointestinal, pasa por la vena porta, en la vena porta llega al hígado, en el hígado hay efecto de paso, el efecto de primer paso, y el hígado lo bota a la sangre, y en la sangre ya vemos un porcentaje de este fármaco, a lo que le llamamos, como les decía, biodisponibilidad. Y con eso ya tenemos claro este concepto. Ahora vamos a ampliar un poco más lo que es el efecto de primer paso. En el efecto del primer paso y otras cosas que afecten la absorción de un fármaco y por ende su biodisponibilidad, comenzamos con enfáticamente el efecto de primer paso, que sabemos que a través de cualquier vía oral va a tener que atravesar la circulación portal, y esta circulación portal se dirige hacia el hígado, donde vamos a atravesar un proceso de metabolismo que va a terminar como una reducción de biodisponibilidad. A esto lo vemos como un peaje metabólico.
en el cual es como si el hígado fuera este centro donde cobra impuestos para que el fármaco pueda pasar. Y lo hace a costas de su biodisponibilidad, es decir, que cada vez que tengamos una vía oral vamos a ver un gran paso metabólico y por ende una disminución en la biodisponibilidad. Recordemos también que la vía rectal es diferente porque estaba a través de la vena cava inferior y va a evitar el paso hepático en un 50%, lo que nos va a permitir una mayor biodisponibilidad con respecto a la vía oral. Otros factores que también pueden afectar la absorción y sobre todo a nivel intramuscular y subcutáneo es el músculo. El músculo está altamente irrigado y si está altamente irrigado también va a tener una mayor velocidad de absorción. A comparación de la grasa, que menor irrigación le va a conferir una menor velocidad de absorción. Y este es el caso en el que podemos utilizar técnicas en las cuales podemos aumentar o disminuir esta velocidad de absorción. ¿Y cómo puede ser esto? Lo podemos hacer con el ejercicio. ¿Por qué? El ejercicio lo que va a hacer es aumentar el calor del cuerpo. Y el calor del cuerpo lo que básicamente es un mayor tránsito o mayor irrigación sanguínea. Cuando hay mayor irrigación voy a tener mayor velocidad de absorción. Es por eso que cuando se aplica a veces una inyección, se hace un masaje sobre la zona de aplicación y esto permite que haya más calor y por ende mayor flujo sanguíneo y como tal mayor velocidad de absorción. Todo lo contrario es el frío que pues disminuye esta velocidad de absorción por la menor irrigación. Y también tenemos la forma farmacéutica, en la cual tenemos que una solución, es decir, algo que vemos más líquido, más hidrosoluble, va a ser mucho más rápida, a comparación de lo que es oleoso. Siempre tengan en cuenta y recuerden que todo lo que sea graso va a permitir una absorción mucho más lenta y también una, un depósito, una liberación mucho más lenta. Por lo tanto, esto podemos permitir que, digamos que libere al fármaco a lo largo del día y no lo libere de una sola. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos recordar todo lo que hemos visto en cuanto a la biodisponibilidad, en la cual tenemos que la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad de 100 y tiene una velocidad inmediata. La intramuscular tiene una alta velocidad, sin embargo su biodisponibilidad se ve comprometida entre un 75 y 100%. Podemos utilizar volúmenes grandes y como característica es dolorosa. La subcutánea, a comparación de la intramuscular, es mucho más lenta y tiene una biodisponibilidad igual o similar, pero digamos que también es menor a comparación de la intramuscular. Digamos que acá está un poco mal porque realmente son 80 a 100% y aquí sería 75 a 100%. En la subcutánea utilizamos volúmenes pequeños y va a ser una infusión lenta. Por ejemplo, el caso, como les decía, de la insulina que se tiene que ir liberando a lo largo del día. La vía oral, pues tenemos, depende de la suerte del fármaco, depende cómo esté el paciente, depende cómo esté su hígado y podemos tener tanto una biodisponibilidad del 5% como una del 100% dependiendo cómo es. Lo más importante, es económica, hay mayor adherencia, pero tiene un gran primer paso. La rectal, ya hemos hablado bastante de la rectal, la inhalación tiene una velocidad muy rápida y la transdérmica es una liberación lenta y prolongada sin primer paso. Ahora continuamos con factores que van a afectar la biodisponibilidad. Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener los que son farmacéuticos, es decir, que son propios del fármaco, de su forma farmacéutica, y otros que son farmacocinéticos, que son propios del cuerpo. ¿Qué cosas que yo añada o cambie en el cuerpo pueden afectar esta biodisponibilidad? Pero empecemos con los factores farmacéuticos. Entre ellos tenemos el proceso de liberación. Tenemos que las tabletas en forma sólida van a tener un paso o diferentes pasos para poder ser absorbidos. Entonces yo tengo la tableta, la mando al estómago y en el estómago, gracias al HCl, vamos a poder desintegrarla. Cuando la desintegro también la voy a combinar con todos estos jugos gástricos y va a haber una disolución de este fármaco con el líquido. Cuando esto ocurre, puede atravesar mucho más fácil o ser absorbida por las células. Y esto no solo ocurre en el estómago, también puede ocurrir en el intestino delgado. Y recordemos que en el intestino delgado es donde ocurre la mayor parte o se absorben la mayoría de fármacos en el cuerpo.
Ahora, también vemos la forma farmacéutica. Recordemos que los líquidos son mucho más rápidos porque básicamente se están saltando este paso de desintegración, de disolución, entonces es una vía mucho más directa. Y los sólidos tienen que pasar todos estos pasos, pero podemos a veces desintegrarlos, es decir, volverlos moléculas mucho más pequeñas, picarlos, triturarlos, etcétera, para que se salten este paso de desintegración y la disolución sea mucho más rápida, aumentando esta velocidad de absorción. Entre otros, tenemos también un término importante que ustedes van a ver en muchos fármacos que corresponde a la cubierta entérica. Esta cubierta entérica depende. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos una cubierta entérica al fármaco para que se proteja del pH ácido en el estómago y que pueda pasar directamente al intestino para que el pH alcalino de este intestino pueda disolver a este fármaco y poder ser absorbido. Recordemos, normalmente em, la mayoría de fármacos se absorben en el intestino. Y algo muy importante es que nosotros no debemos triturar eh, estos fármacos con cubierta entérica porque estamos dañando la cubierta entérica y lo volvemos susceptible a este pH ácido que encontramos en esta zona. También la antigüedad del producto puede generar que tengamos unos excipientes eh, vencidos, por decirlo así, lo que permite que no se absorba el fármaco y terminemos generando una falla terapéutica, es decir, no absorción del fármaco y por ende no acción del fármaco. Continuando con los fármacos cinéticos, vamos a empezar a tocar temas que vamos a repasar a lo largo de este video, los cuales son el coeficiente de reparto y ionización. ¿Qué es el coeficiente de reparto? Empezamos hablando de que es un coeficiente lípido-agua. ¿Qué es un coeficiente? Una división. Una división que tiene en el numerador el valor con el cual el fármaco puede difundir sobre lípidos. Si difunde muy fácil o es muy lipofílico, pues le agregamos este valor en el numerador. Digamos que este fármaco tiene una lipofilidad de 2 y en el numerador ponemos qué tanto este fármaco puede atravesar o puede ser hidrofílico, ¿cierto? ¿Qué tanto se puede disolver en esta agua? Y digamos que el valor va a ser 2 también. Entonces esto nos va a dar un valor de coeficiente lípido-agua 1, ¿cierto? Digamos que tenemos esto como referencia. Pero ¿qué pasa si yo digo que a mayor coeficiente lípido-agua, mayor absorción? Esto significa que, hagamos otro ejemplo, tenemos este fármaco puede diluirse o tiene una lipofilidad de 4, mientras que tiene una solubilidad de 2. Entonces, si nosotros hacemos esta división, nos va a dar un valor de 2, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que es mucho más lipofílico que este fármaco A. Este fármaco B es mucho más lipofílico que este fármaco A. ¿Qué significa esto? ¿O por qué es importante? Porque nosotros sabemos que las membranas celulares son lípidos. Y si yo tengo algo lipofílico, esta célula puede atravesar más fácil. Y ahora, ¿qué pasa si yo digo que a menor coeficiente lípido-agua, menor absorción? Entonces tengo al fármaco C. Este fármaco C eh, es lipofílico 1 y es hidrosoluble 2, es decir, que tiene mayor hidrosolubilidad que lo lipofílico. ¿Esto qué va a significar? Que tengamos un valor de 0,5, es decir, es mucho menor que este valor de referencia que utilizamos en el fármaco A. Eso significa que va a estar o va a ser muy hidrosoluble y cuando trate de atravesar esta membrana no va a poder hacerlo con tanta facilidad como lo hace este fármaco que tiene mayor lipofilidad. A esto hace referencia el coeficiente lípido-agua. Y también vamos a hablar del grado de ionización, que depende mucho del pH. ¿Por qué? Porque cuando tengo un pH óptimo, voy a poder generar que tenga un fármaco que no está ionizado. Y si el fármaco está no ionizado, sí puede atravesar la membrana. Cuando el fármaco está ionizado,
es decir, tiene carga positiva o negativa, no va a poder atravesar la membrana. Y la regla general para que ustedes se la aprendan de aquí en adelante es que yo tengo que tener un fármaco semejante que se disuelva en un pH semejante. Es decir, si yo tengo un fármaco que es ácido, tengo que meterle un pH ácido para que se pueda volver en su forma no ionizada y pueda ser absorbido. Y lo mismo con el alcalino. Si yo tengo un fármaco que es alcalino, lo voy a meter en un medio alcalino para que se transforme en su forma no ionizada y pueda ser absorbido. Y esto es lo más importante, que si yo meto un fármaco que es ácido a un medio que es básico, va a estar en su forma ionizada, es decir, va a tener carga positiva o negativa y esto no va a permitir que se absorba. Y con esto tenemos otra razón. Otra cosa que puede afectar también con respecto a la farmacocinética es la superficie intestinal. Recordemos que nosotros tenemos las microvellosidades que aumentan el área de absorción en el intestino, que es más o menos este valor de acá, 200 metros cuadrados. Y estos 200 metros cuadrados son mucho más o tienen un potencial de absorción mucho mayor que lo que representa el pH. Entonces muchas veces tenemos esta paradoja en la cual pensamos que si nosotros metemos un fármaco ácido en el estómago se absorbe en el estómago, pero esto no ocurre así, porque hay veces que se absorbe más en el intestino y solo por el hecho de que el intestino tiene estas microvellosidades que aumentan el área de absorción y le ganan a ese pH gástrico para absorber este fármaco ácido. Pero tengan en cuenta esta regla general, que si yo tengo fármaco ácido, en medio ácido. Si tengo fármaco alcalino, en medio alcalino. Punto. Ahora hablemos también un poco más del intestino. La motilidad intestinal puede aumentar o disminuir. Si yo tengo una diarrea, voy a hacer que este fármaco empiece a viajar rápidamente y sea excretado con mayor velocidad. Por lo tanto, voy a tener una menor absorción y esto se va a representar como una biodisponibilidad baja y también una falla terapéutica. En el estreñimiento, pues tengo una hipomotilidad, es decir, que este fármaco está atrapado en el intestino y está teniendo mayor tiempo de contacto con esta superficie o estas microvellosidades, lo que le va a aumentar la absorción y también la degradación. Y finalmente el vaciamiento gástrico. En el vaciamiento gástrico, ¿yo qué espero? Tener un alto vaciamiento gástrico, es decir, que este esfínter pilórico se cierre para que este estómago mantenga más tiempo el fármaco. Entonces, mantenga mucho más tiempo el fármaco, entonces un mayor vaciamiento gástrico, es decir, que el esfínter pilórico no se cierre, pues va a generar que el fármaco se vaya más rápido y no se diluya. Eh, con respecto a los alimentos, tenemos que tener muy en cuenta que hay medicamentos que a veces se recomiendan de día o junto con comidas porque pueden retrasar o pueden aumentar la absorción. Eso depende mucho de también este vaciamiento gástrico, ya que las comidas grasas pueden aumentar este retrasamiento o este vaciamiento gástrico. También tenemos la quelación, entonces tenemos que fármacos que no podemos combinar tetraciclina con leche. ¿Por qué? Porque tiene calcio y este calcio se une a esta tetraciclina y la inactiva, pero impidiendo que se pueda absorber. ¿Y dónde va a ir? A las heces, porque forman un complejo insoluble que se hace una forma de piedra y sale a través del intestino. Y también modificación del pH, entonces tomar bebidas que sean muy ácidas o bebidas que cambien este pH. Por ejemplo, la limonada, el jugo de naranja puede generar un cambio en este pH y eh, disminuir o aumentar la absorción de este fármaco. Finalmente, también el ejemplo de que habíamos hablado del primer paso hepático, en el cual tenemos un beta bloqueador, como lo puede ser el propanolol, en el cual yo doy 100 miligramos vía oral. Doy vía oral, va por circulación portal, y en esta circulación portal ocurre el efecto de primer paso hepático, en el cual de estos 100 ya obtuvimos solo 30. Es decir, que este fármaco tiene una biodisponibilidad de el 30%. De estos 100 miligramos, solo el 30% llegó a la circulación sanguínea. Entonces es preferible, o uno piensa, es mejor utilizar propanolol vía intravenosa que utilizar propanolol vía oral. Continuando, y
¿por qué les hablé tanto yo de la bioequivalencia? De la biodisponibilidad, perdón, porque es que nosotros utilizamos la biodisponibilidad para entender a la bioequivalencia, que es un término mucho más simple que la biodisponibilidad, pero aún así es importante en cuestiones clínicas. Antes de hablar de entender bioequivalencia, nosotros tenemos que entender la diferencia entre equivalencia farmacéutica y bioequivalencia. La equivalencia farmacéutica se puede entender de la manera en que yo tengo una empresa que crea un fármaco A y fue la primera empresa que lo creó, pero llegó la empresa B y se consiguió la fórmula secreta para poder hacer un fármaco idéntico al fármaco A, ¿cierto? En teoría o en esencia son el mismo fármaco, pero ¿en qué los diferencian? En que son hechos por empresas diferentes. El fármaco A fue hecho por la empresa A y el fármaco B fue hecho por la empresa B. Pero tienen todo, la misma forma farmacéutica, son tabletas. Y también va a tener los mismos excipientes, el mismo principio farmacológico, etcétera. Todo va a ser igual. Lo único que cambia es la fábrica. Y hacemos esta analogía en la que tenemos dos carros que tienen los mismos planos, pero son hechos por diferente fábrica. Y ahora, yo voy a tener estos dos fármacos que son equivalentes farmacéuticos. Pero ahora, yo quiero saber si este fármaco B actúa igual que este fármaco A. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo medir eso? Pues gracias a la biodisponibilidad y estas guías o estas gráficas en las cuales nosotros podemos medir la biodisponibilidad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a tomar como referencia el fármaco A. Entonces tenemos este fármaco A que creó un medicamento. ¿Qué pasa con este medicamento del fármaco A? Pues va a tener su misma gráfica de biodisponibilidad, en la cual digamos que el Cmax, es decir, la concentración máxima fue de 100 miligramos. ¿En cuánto alcanzó esta concentración máxima? En un minuto. ¿A esto cómo le llamamos? El Tmax. El Tmax es la velocidad con la que se alcanzó la concentración máxima. Ahora, ¿qué pasa con este fármaco A de color rojo? Pues que es poco accesible para los pacientes, es decir, es muy costoso. Y la empresa B dijo, bueno, nosotros podríamos hacer un fármaco que sea un equivalente farmacológico, pero que sea mucho más barato. Es decir, le podemos, por decirlo así, cambiarle uno que otro excipiente para que sea un poco más barato y la gente pueda acceder a él y obtener beneficios farmacológicos de este. Entonces se ponen en la tarea, le ponen uno que otro excipiente diferente y empiezan a compararlo con el fármaco A. Entonces empiezan a hacer también su gráfica de biodisponibilidad. ¿Y qué pasa? Que necesita, o lo que esperan los que crean o los que van a crear este fármaco B, es que su biodisponibilidad sea similar a la del fármaco A. No tiene que ser idéntica, tiene que ser similar. ¿En cuánto similar? Tiene que ser similar entre un 80 y un 125%. Pero vamos a explicar esto numéricamente. Entonces sabemos que el fármaco A tiene una concentración máxima de 100 miligramos. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Ahora, el fármaco B, ¿qué dice? Que yo necesito tener una seguridad del 125% por máximo, por más de que me pase. Entonces, yo tengo este fármaco, empiezo a medirlo y también sé que su Tmax, es decir, su tiempo máximo, es de un minuto igualmente. Pero ahora, no se absorbió la misma cantidad. ¿Cuánto se absorbió este fármaco B? 125 miligramos. Esto es lo mismo que el 125% del fármaco original. Entonces se puede decir que es bioequivalente. Pero ¿qué pasaría si en vez de 125 este fármaco hubiera alcanzado una cifra de 130? Pues hubiera sido el 130% y no hubieran estado dentro de estas normas de seguridad. Por lo tanto, no hubiera sido bioequivalente. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, todos
ahora se volvieron famosos con el medicamento, ahora a todos les da plata ese medicamento, entonces la empresa C decide también hacer su fármaco que tenga el mismo principio farmacológico y uno que otro diferente excipiente. Entonces empiezan a hacerlo y empiezan a medirlo. Empiezan a medirlo, a medirlo, a medirlo, a medirlo, a medirlo, a medirlo. Y tiene un Tmax similar. Tiene un Tmax similar, es decir, de 1 minuto. Pero su Cmax fue diferente. ¿De cuánto fue este Cmax? Entonces, si este era 100, ahora este fue 80. Y eso corresponde al 80%, porque el 80% de 100 es 80. Y aquí tenemos esto. Pero ¿qué hubiera pasado si este fármaco en vez de 80 hubiera sido 70? Pues hubiera estado por debajo de este valor y no hubiera cumplido la norma de seguridad. Y con esto tenemos bioequivalencia. Un fármaco o un fármaco genérico creado por otra empresa que tiene una biodisponibilidad al fármaco original similar entre un 80 a un 125%. Eso es la bioequivalencia. Tenemos que un fármaco tiene que ser bioequivalente para poder venderse. ¿Y por qué lo hacemos? Porque podemos hacer intercambiabilidad. Es decir, no, tranquilo, no se compre la marca A, cómprese la B que esa es más barata y le queda más fácil. Y pues obviamente eso le da un mayor acceso tanto a la clínica como al paciente de poder tratar las patologías. ¿En qué casos nosotros tenemos que tener precaución con esto de los fármacos genéricos? Sobre todo en los fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha, es decir, que si yo me paso un poco de la dosis, aquí está la dosis de seguridad, si yo me paso un poco puedo tener efectos tóxicos. Un caso es la fenitoína, que es un anticonvulsivante que se utiliza contra las epilepsias. Por ejemplo, entonces yo tengo el fármaco A, aquí el fármaco A es este, y este fármaco A normalmente tiene 10 miligramos de la marca A. Pero entonces ahora la marca B decide hacer lo mismo, pero en vez de 10, ahora son 13 miligramos. 13 es mucho más que el 125% de 10 miligramos. Entonces entraría en que no es bioequivalente y además de eso, como tiene una ventana terapéutica muy estrecha, esta dosificación puede generar efectos tóxicos en el paciente. Y como es un anticonvulsivante, podría generar depresión del sistema nervioso central. Ahora veamos el ejemplo de la levotiroxina. Entonces la levotiroxina, yo tengo la marca A y la marca B. Normalmente ustedes van a ver que los doctores les dicen a las personas con hipotiroidismo, si usted se toma la marca A, tómesela para toda la vida, nunca la cambie. ¿Por qué? Porque la regulación de TSH, T4, no es 1 a 1. Es decir, que si yo subo un poquito la T4, puede retroalimentar en gran medida la TSH y puede bajar demasiado la TSH. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener al paciente así, con picos de TSH, bajones de TSH, picos, bajones, solo por el hecho de que la biodisponibilidad, es decir, la concentración que se absorbió, fue mínimamente cambiando. Y este cambio mínimo de la T4, que básicamente es el componente activo de la levotiroxina, empezó a señalizar esto y empezó a cambiarlo demasiado. Es algo que yo no quiero en un paciente con hipotiroidismo porque lo podría pasar a un hipertiroidismo de un momento a otro y es algo que yo no quiero hacer. Y con eso terminamos este componente de bioequivalencia y biodisponibilidad. Pero ahora hablemos un poco más de los mecanismos de transporte. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos entender la absorción, también tenemos que entenderla a nivel microscópico. Y entre ello tenemos los diferentes pasos que tiene un fármaco para pasar de un punto A un punto B entre una membrana. ¿Que esta membrana qué es? Normalmente es una membrana lipídica que está en las células. Y dentro de estos mecanismos tenemos que el fármaco puede pasar a través de la célula, que conocemos como transcelular, o puede pasar entre dos células, como conocemos como paracelular. También podemos tener que este fármaco puede ser transportado gracias a una proteína o un poro que se genera, o proteínas que hacen intercambio de iones y utilizan ATP o energía para poder generar el intercambio y sacar algo y meter al fármaco. O también tenemos algo muy común
que también son las membranas, como lo puede ser la endocitosis o la fagocitosis. Ahora, dentro de todos estos mecanismos, nosotros tenemos bien establecidos sus categorías, las cuales son, primero, transporte pasivo y segundo, transporte activo. Dentro del transporte pasivo, tenemos que recordar que primero es a favor del gradiente de concentración y segundo, no utiliza ATP. Entre estos vamos a tener el transporte paracelular, es decir, entre dos células, la difusión o lo mismo que un transporte transcelular y una difusión facilitada, es decir, una proteína que nos permite o nos abre un poro para que el fármaco entre directamente. Y segundo, tenemos el transporte activo, que se va a dividir en transporte primario y transporte secundario. El primario es el que va a tener las bombas o la hidrólisis de ATP en ADP, es decir, sí utiliza energía. ¿Y por qué utiliza esto de energía? Porque va en contra del gradiente de concentración. Y el secundario es muy parecido, pero no utiliza energía directamente de la hidrólisis de ATP y ADP, sino que lo utiliza de una proteína que está haciendo este proceso, pero por decirlo así, al lado, es decir, aprovecha la fuerza química de intercambio de iones para impulsar este y ir pasando este ion así y así y así para que entre el fármaco, es decir, utiliza la fuerza que está utilizándose en otra proteína para aprovecharse. Y con esto pues empezamos a hablar un poco más de la difusión pasiva. La difusión pasiva es un medio de transporte pasivo y es el primero y más fácil. ¿Por qué? Porque primero no va a utilizar transportadores ni proteínas de membrana. ¿Esto por qué no ocurre? Porque siempre vamos a tener una molécula que se mueve a favor del gradiente de concentración. Es decir, que si yo tengo aquí 10 moléculas de mi fármaco y aquí en el otro lado tengo 2 moléculas del fármaco, estas se van a tratar de mover hacia donde hay menor concentración. A esto lo llamamos a favor del gradiente de concentración. Segundo, como es a favor del gradiente de concentración, es muy fácil para el fármaco moverse, por lo tanto no va a utilizar ATP. Y finalmente, como no utiliza transportadores, pues esta molécula puede pasar tranquilamente, sin saturar al transportador, es decir, pasa por un medio muy amplio y va a pasar tranquilamente, es decir, que no se satura. Otra cosa que también nos va a ayudar a que un fármaco pueda difundirse de manera pasiva, es decir, sin necesidad de una proteína que la transporte, es la naturaleza química del fármaco. Es decir, vamos a tener dos tipos de fármacos. Fármacos que son lipofílicos, que es lo mismo que decir hidrofóbicos. Y también tenemos fármacos que son hidrofílicos, que es lo mismo que decir lipofóbicos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos a nivel de la membrana celular una bicapa grasa, una barrera lipídica. Y si yo tengo un fármaco que es hidrofílico, es lo mismo que decir que es un fármaco lipofóbico. Y si le tiene fobia a las grasas, no va a poder cruzar esta membrana. Pero entonces, si yo tengo un fármaco que es lipofílico, es decir, este sí se puede unir a esta membrana, este fármaco sí se puede unir a esta membrana y sí puede pasarla, pues eso es lo que va a determinar si un fármaco pasa o no. Ahora, ¿cómo cuantifico esto? ¿Cómo cuantifico un fármaco qué tan lipofílico o hidrofílico es? Pues utilizo el coeficiente lípido-agua, es decir, la división de qué tan lipofílico es, digamos que es un valor de 3, sobre qué tan hidrofílico es, sobre un valor de 1. A mayor número o a mayor coeficiente lípido-agua, mayor lipofilidad va a tener y por lo tanto mayor paso a la membrana va a tener, es decir, va a atravesar más fácil la misma. Pero si yo tengo un valor menor, es decir, lo intercambiamos, tengo un 3, un 1 sobre 3, esto me da 0,33 y sabemos que 0,33 es menor que 3. Por lo tanto, esto me dice que este fármaco es menos lipofílico, es decir, atraviesa con menos facilidad que este fármaco que tenía un valor de 3. Y aquí vamos a hablar de algo importante,
que es el trayecto físico que tiene un fármaco para atravesar esta membrana. Tenemos 3 pasos: pasar de fase acuosa, es decir, el fármaco está en el medio extracelular y va a tratar de meterse a través de la membrana. Este es mi primer paso. Luego del primer paso pasamos al segundo, que es el de tránsito. En el tránsito ya vemos cómo este fármaco se metió dentro de esta membrana y estamos en una fase que es lipofílica, porque la membrana está conformada por lípidos y solo los fármacos que son lipofílicos pueden entrar acá. Y finalmente tenemos una fase que es de salida, es decir, que esta membrana desecha al fármaco que tenía en su interior. Y es una fase acuosa en el interior, pero ¿de dónde? De la célula. Recordemos que la célula en su citoplasma tiene gran cantidad de agua. Entonces tenemos 2 fases acuosas y una fase intermedia que es lipofílica. Otras cosas que también determinan si un fármaco pasa o no es el estado de ionización. Y esto es un concepto muy importante que vamos a ir ampliando a lo largo de la tutoría. Y es que lo más importante que necesito que ustedes sepan es que vamos a tener fármacos de 2 tipos. Primero, en una forma no ionizada, es decir, que no tienen cargas. Y segundo, en una forma que está ionizada, es decir, que sí tienen cargas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué es importante? Porque la forma que está no ionizada es la que va a poder atravesar esta membrana, mientras que la forma ionizada no va a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en la forma no ionizada, pues no veo cargas. Está bien, es una molécula pequeña, pero en la forma ionizada, cuando le agrego cargas al fármaco, estas cargas lo que hacen es atraer al agua. Y cuando atraen al agua, estas moléculas se unen. Y si estas moléculas se unen, empieza a tener mucho más peso y mucho mayor tamaño. Si tengo una molécula muy grande, pues claramente no va a poder pasar a través de esta membrana. Mientras que si yo tengo una molécula que no tiene cargas, no atrae agua y es mucho más pequeña, o es decir, tiene menor tamaño, va a ser mucho más fácil para ella atravesar esta membrana lipídica. Por lo tanto, lo más importante que ustedes tienen que saber es esto, que la forma no ionizada sí atraviesa membranas. ¿Y esto quién lo va a determinar? El pK del fármaco y el pH del medio, conceptos que vamos a ampliar más adelante. Pero solo la forma no ionizada cruza estas barreras. Y tenemos la ley de Fick, que es algo de lo que ya hemos hablado, pero tiene 3 componentes. El primer componente es que el fármaco, para que haga la difusión pasiva, tiene que tener o tiene que ir a favor del gradiente de concentración. Y es decir, a mayor diferencia, si aquí tengo 10 y aquí tengo 1, pues va a ser mucho más rápido. A diferencia que aquí tengo 2 y aquí tengo 1, ambas están yendo a favor del gradiente de concentración, pero una va más rápido que la otra. Eso hace referencia al gradiente de concentración en la ley de Fick. La superficie de absorción. A mayor área de absorción, a mayor área, mayor absorción. Y tenemos 2 órganos que nos van a hacer la diferencia. El primero es el estómago, que recordemos el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, mientras que el intestino, sobre todo el duodeno, tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que van a aumentar esta área de absorción y por ende el fármaco puede atravesar más rápido estas membranas. Y finalmente el tamaño molecular. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener fármacos que pesan más de 200 daltons, lo que les permite, lo que les dificulta un poco más de entrada, y menores a 200 daltons. Pero vamos a tener 2 vías de paso para los fármacos. Una transcelular, es decir, que atraviesa a las 2 células, y una paracelular, es decir, que pasa al lado de la célula pero no la toca. Entonces, ¿quién se va a beneficiar de la vía transcelular? Recordemos que esta membrana en su reborde va a estar hecha de lípidos. Y si tengo un fármaco lipofílico acá, pues este va a poder atravesar y salir. Y también entrar a la otra célula que también tiene
gran cantidad de grasas. Por lo tanto, fármacos liposolubles o lipofílicos atraviesan la vía transcelular, mientras que la paracelular, como no está tocando como tal a la célula, pues es un medio acuoso. Y si es un medio acuoso, es una molécula que pueda pasar por acá, debe ser una molécula hidrofílica. Ahora, ya ampliando el concepto de difusión pasiva, que es muy importante, vamos a recordar lo siguiente, y es que la permeabilidad se da cuando yo tengo un fármaco que está en su forma no ionizada, es decir, sin carga. Y la permeabilidad no va a ocurrir cuando tengo un fármaco que está con moléculas cargadas. En este orden de ideas, yo tengo que una forma neutra del fármaco, es decir, una que, por decirlo así, menos por más y por lo tanto ya no hay carga, es la que va a permitir que pase. Pero mientras yo tengo menos, pues claramente aquí va a tener muchas cargas y esto no va a poder pasar por el tamaño y por la atracción del agua. Pero entonces, yo les decía, ¿quién va a determinar esto? El pH y el pK. ¿Qué es el pH? Pues sabemos que el pH básicamente significa si un medio tiene muchos hidrogeniones o tiene pocos hidrogeniones. Un medio que tiene pocos hidrogeniones es un medio básico, es decir, que tiene un pH muy alto. Y un medio que tiene altos hidrogeniones es un medio ácido, es decir, aquel que tiene un pH bajo. Y ahora, ¿qué es el pK sub A o el pKa? Esto hace referencia al valor de un fármaco. Tenemos este fármaco A. El valor del pH al que un fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. Es decir, que si yo tengo un pKa de 7,3, voy a tener que el fármaco A va a estar 50% con cargas y el otro 50% va a estar neutro. A eso hace referencia el pKa. Ahora, ¿cómo se va a comportar un ácido débil y cómo se va a comportar una base débil para poder pasar o no una membrana? Y esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Recordemos que nosotros queremos que el fármaco esté en su forma no ionizada, es decir, que no tenga cargas. Y sé que un ácido débil normalmente se expresa de esta manera, con esta fórmula. El protón pegado al anión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo sé que este ácido débil se puede disociar y puede separarse, es decir, que voy a tener el protón y voy a tener al anión, es decir, al fármaco solo, pero con una carga. Y esto es peligroso porque puede atraer agua y volverse una molécula más grande. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Yo necesito que el ácido, para poder atravesar la membrana y que no esté cargado, esté siempre en esta forma. Pero ¿cómo hago esto? Pues lo que yo sé es que los ácidos normalmente van a entregar protones, es decir, se van a disociar para botar estos hidrogeniones y que el medio se vuelva más ácido. ¿En qué casos yo no necesitaría que el medio se volviera más ácido? Pues en un lugar que sea muy ácido, es decir, yo tengo este ácido débil en un pH, digamos, de 2. Sé que un pH de 2 es altamente ácido, es decir, que este medio está repleto, repleto y repleto de hidrogeniones. Entonces esta molécula se pregunta o dice, bueno, aquí ya hay muchos hidrogeniones, yo no voy a soltar este porque no lo necesito. Por decirlo así, volvería aún más ácido este medio y yo no quiero hacerlo, entonces me voy a mantener en esta forma y de esta manera estas cargas se neutralizaron porque están unidas y este fármaco sí puede absorberse o sí puede atravesar la membrana. ¿En qué caso no podría atravesarlo? Pues digamos que yo otra vez
meto este fármaco en un pH ahora de 9. Entonces un pH de 9 tiene muy pocos hidrogeniones en el medio. Entonces, ¿qué dice esta molécula? Ah, ahora sí, yo voy a separarme, me voy a separar y voy a empezar a botar muchos hidrogeniones al medio y el fármaco queda solo, pero cargado. Entonces, este fármaco va a empezar a unirse el agua y se va a volver una molécula muy grande y por lo tanto no va a poder pasar. Es decir, que esta forma desprotonada, es decir, porque soltó su protón, va a tener la carga y por lo tanto no se va a absorber. Ese es el caso de la aspirina, que es un ácido débil. Entonces siempre saber que la aspirina se va a absorber en un medio más ácido. ¿Por qué? Porque no va a entregar estos hidrogeniones y se va a quedar con una carga neutra. Ahora vamos con las bases débiles. Las bases débiles son un poco lo contrario. Yo sé que una base débil normalmente se va a presentar de esta manera. A comparación del ácido, la base, si nos damos cuenta, no tiene ninguna carga acá. Entonces, sé que la base cuando está separada del protón, pues está neutra, ¿cierto? Pero cuando este protón se le une, como no tiene nada que neutralizar, cuando se unen, esto va a estar cargado positivamente. Y si está cargado, significa que está ionizado. Y por lo tanto, si está ionizado, no se puede absorber. Pero entonces, yo cuando sé que esta base o este fármaco básico no está ionizado, cuando se separa del protón, porque el protón tiene carga. Es muy importante saber que la base no tiene carga. Eso sí, que se quede. Mientras que el ácido sí tiene carga. Por lo tanto, sí se neutraliza. Eso es la diferencia principal. Pero entonces ahora volvemos a lo mismo. Tenemos que ponerlo en situación. Yo tengo esta base en un medio ácido, entonces ponemos un pH de 2. ¿Esta base qué dice? Bueno, yo estoy unida acá, entonces pues tengo un medio que tiene un montón de hidrogeniones. Y esta base está pegada a su hidrogenión, ¿cierto? Pero como no tiene carga, no está neutralizada, y este hidrogenión o este protón predomina, entonces está en una forma ionizada. Al ver que hay muchos hidrogeniones, pues la base no se va a soltar de su protón, se va a quedar unida, y si se queda unida, queda en una forma cargada. Pero ¿qué pasa? En este caso, pues si está cargada, no se va, en este caso, esta forma no se va a absorber. Pero pongámoslo en un pH básico. ¿Qué pasaría si yo pongo a esta molécula en un pH de 11? En un pH de 11 tengo muy pocos hidrogeniones. Entonces, ¿qué dice esto? Ah, me voy a separar para donar este protón. Y este protón empieza a irse y empieza a poblar este medio de protones. ¿Y cómo queda la base? La base queda sola, pero sabemos que la base no tiene carga. Y si no tiene carga, pues va a poder absorberse. Y es importante saber que esta forma desprotonada, es decir, que no está pegada al protón, va a poder absorberse porque no tiene carga. Y con esto sabemos que el pH puede determinar si una molécula pasa o no a otro lado. Pero para que ustedes no se compliquen y no siempre estén pensando, ay, ¿en qué pH estoy? Este se disuelve, la reacción se pasa de acá a acá. Ustedes lo que tienen que saber es que van a ser similares. Si yo tengo un, un fármaco que es ácido, en un medio ácido se va a absorber. Van a ser semejantes. Mientras que una base en un medio básico también se va a absorber. Pero si yo tengo un ácido en medio básico, no se absorbe. Y si tengo una base en medio ácido, tampoco se absorbe. Siempre tiene que ser A con A y B con B. Y con esto tenemos esto de esa interpretación, con lo que tenemos la aplicación de la trampa iónica. En casos en los que hay una sobredosis de aspirina, sabemos que lo que va a tratar de hacer esta molécula, entonces sabemos que esto es una molécula ácida, va a empezar a cruzar la membrana, ¿cierto? Esta molécula ácida se absorbió en un medio ácido y ahora está en sangre y atraviesa esta membrana. Cuando atraviesa esta membrana, ya lo vemos
a través o lo vemos en la orina, listo para excretarse. Pero ¿qué pasa? Si siguen su forma no ionizada, puede devolverse a la sangre. Entonces, ¿yo qué quiero que hacer? ¿Yo qué quiero hacer? Pues que esto no se devuelva porque va a aumentar la sobredosis. ¿Qué hago? Fácil. Este fármaco, una vez aquí dentro de la orina, yo lo que hago es alcalinizar este medio para que se excrete. ¿Y cómo lo alcalinizo? Pues le pongo bicarbonato. ¿Qué es alcalinizar? Que obviamente aquí habían muchos hidrogeniones y empecé a quitarlos. Cuando los empiezo a quitar, esta molécula que estaba en esta forma, HA, empieza a decir, ¡jue madre! Aquí hay muy pocos hidrogeniones. Me voy a desacoplar de mi hidrogenión y me voy a quedar solo. Entonces se va este hidrogenión y se va acá. Y va a quedar solo, va a quedar de esta manera. Y si recordamos que los ácidos sí tienen carga. Y si tiene carga, pues no se puede volver y no puede entrar nuevamente a la circulación sistémica, lo que disminuiría la sobredosis. Por lo tanto, manipulamos el pH urinario para poder atrapar este tóxico, que era la aspirina, y poder eliminarlo. Ahora, otro medio de difusión pasiva que también encontramos en el riñón, ya que estábamos hablando del riñón, es la filtración. Sabemos que este glomérulo va va a manejar las presiones. Es decir, que si yo pongo mucha agua acá, hay mayor presión y hay mayor filtración. Por lo tanto, la presión arrastra al fármaco para que se filtre. Es muy importante saber que estas uniones endoteliales del glomérulo pues van a permitir que pasen moléculas muy pequeñas, es decir, moléculas menores a de 100 a 200 daltons, mientras que moléculas muy grandes, como que son mayores a 200 daltons, no van a poder pasar. Y finalmente, este proceso de filtración ocurre en capilares fenestrados, mientras que no lo hace en barreras como lo puede ser la barrera hematoencefálica, un capilar cerebral que es un capilar tipo 1. Y con esto terminamos lo que corresponde a la difusión pasiva, que es el concepto más complejo en cuanto a las difusiones. Pero ahora continuamos con otros mecanismos de transporte, que es la difusión facilitada. Entonces, la difusión facilitada, ¿qué es? Es otro medio de transporte pasivo. ¿Por qué en este caso es un transporte pasivo y por qué necesito una difusión facilitada? Pues muchas veces vamos a tener moléculas que son muy grandes o que de pronto son hidrosolubles. Si yo tengo una molécula muy grande o hidrosoluble, no va a poder atravesar esta membrana lipofílica. ¿Qué quiero hacer? Pues creo unos poros o unas proteínas en la membrana que permitan que estas moléculas pasen. Y por lo tanto, para eso se creó la difusión facilitada, para coger estas moléculas hidrosolubles muy grandes y que pasen de manera fácil. Entonces tenemos principalmente a esta familia de proteínas, que es el solute carrier, que van a permitir esto, transportar estas moléculas en una manera de influjo y eflujo. Algo muy importante de esta difusión facilitada y que lo hace entrar dentro de la categoría de transporte pasivo es que no consume ATP y sobre todo vemos cómo se mueve a través o a favor del gradiente de concentración. Es decir, que si yo tengo 3 moléculas acá y tengo acá 5 de estas, pues estas que están acá se van a mover a favor del gradiente de concentración de más a menos. Y lo mismo con esta. Tengo aquí 4 y aquí tengo 20. Claramente estas van a ir desde el lugar que hay 20 hacia el lugar que tiene 4 y de esta manera obtenemos este proceso de difusión facilitada. ¿Qué, ¿Cuáles son los 3 componentes que me van a poder permitir o alterar la difusión facilitada? Pues van a ser las 3 S. La primera, selectividad. Si yo tengo una proteína, va a tener que transportar moléculas que sean afines a ella.
¿cierto? Entonces no se puede subir cualquier fármaco, sino un fármaco determinado a esta zona. Segundo, la saturabilidad. Y eso es lo que lo hace diferente de la difusión facilitada a la difusión pasiva, que como esta sí utiliza transportadores, pues se pueden llenar y si se llenan van a tener saturabilidad y van a tener una velocidad máxima. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una molécula, puede aumentar su velocidad. Si le pongo dos, empieza a trabajar más rápido. Si tengo tres, trabaja más rápido. Pero al punto en el que llega a 10 moléculas, pues este bus se llenó. Y si este bus se llenó, pues le toca transportar de a 10 en 10, ya no puede transportar 11. Y por lo tanto va a tener una velocidad máxima. A eso hace referencia la saturabilidad. Y finalmente el sitio de competencia. ¿Qué ocurre? Que esto se relaciona mucho con la selectividad. Si yo tengo un fármaco que es mucho más selectivo que otro, pero al mismo sitio de unión, pues este fármaco A, que es mucho más afín, va a desplazar a este fármaco B y eso va a generar competencia entre estos dos. El fármaco A va a quedar por fuera y el fármaco B va a quedar por dentro ya que fue más afín, por ejemplo. Y esto va a alterar, por ejemplo, niveles de ciertos fármacos. Esto también lo vemos con genética. Variaciones genéticas pueden transformar estas proteínas, haciéndolas que trabajen aún más. Es el caso del polimorfismo PGP, que son proteínas. Esta familia de proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿dónde están? Están en el cerebro. Y cuando yo meto moléculas o fármacos, estas proteínas PGP se activan. Se activan en medio a manera de supervivencia o de protección. ¿Por qué? Porque empiezan a sacarlos para que el cerebro no se intoxique. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación? Por más de que yo meta fármacos y fármacos que quiero que actúen en el cerebro, pues estas proteínas PGP van a empezar a sacarlos y el fármaco no va a actuar. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Una falla terapéutica y resistencia a los fármacos. Es común en los antiepilépticos, que si yo tengo una persona con una mutación y le pongo un antiepiléptico, por más de que yo le meta y le meta y le meta y le meta fármaco, no va a funcionar. ¿Qué pasaría si esta mutación es todo lo contrario? Si en vez de funcionar mucho, funciona poco. Pues el fármaco se va a meter, o sea, se va a quedar metido en el cerebro. Y si se queda metido en el cerebro, va a generar neurotoxicidad con una dosis que normalmente es terapéutica. Y finalmente, para acabar, tenemos al transporte activo. Hasta ahora, nosotros lo que hemos visto es transporte activo, ¿cierto? Perdón, transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo encontramos difusión pasiva y también encontramos difusión facilitada. ¿Y cómo sabemos que esto hace parte del transporte pasivo? Porque va a favor del gradiente de concentración, es decir, una fuerza donde hay más va hacia donde hay menos, así como cuando uno bota una roca de una montaña. La fuerza gravitacional hace que ella caiga por sí sola y yo no necesito empujarla con mucha fuerza para que se vaya. Pero, ¿qué ocurre con el transporte activo? Es todo lo contrario. Entonces yo tengo ahora la roca acá y la quiero mandar para acá. Esto es en contra del gradiente, ¿cierto? Porque la fuerza va hacia allá. Y yo lo que quiero hacer es mandar esta roca en una fuerza contraria. Por lo tanto, eso se le llama en contra del gradiente de concentración. ¿Y yo qué necesito para poder subir esta roca de acá a acá? Pues necesito energía. Y esta energía se representa como ATP. A eso hace referencia el transporte activo, que necesita de ATP. Y dentro del transporte activo vamos a tener transporte activo primario y tenemos transporte activo secundario. Y dentro del secundario tenemos otros subtipos que son el sin porte y el antiporte. Pero por ahora necesitamos saber que este transporte activo va en contra del gradiente de concentración y como les decía, requiere ATP, necesita además de eso proteínas de membrana que son las que van a hidrolizar este ATP para generar este cambio y al igual que en la difusión facilitada no atraviesa directamente la bicapa lipídica sino que lo hace a través de esta proteína.
tiene las mismas 3 S de las que ya hemos hablado antes, que es la saturabilidad, la selectividad y finalmente el sitio o de competición, en el cual dos fármacos van a unirse a un mismo sitio y por lo tanto compiten. Pero vamos a hablar ya específicamente del transporte activo primario y finalmente transporte activo secundario. ¿Qué es el transporte activo primario? Es cuando yo tengo una proteína de membrana que va a generar su propia energía, es decir, va a generar ATP para poder sacar este fármaco de este medio intracelular hacia el medio extracelular. Y dentro de este transporte vamos a tener diferentes familias, como lo puede ser la familia ABC o ATP Binding Cassette, que lo que hace es coger esta molécula y apenas se une, hidroliza el ATP. Con este ATP y gracias a esto genera energía para poder sacar o meter cierta molécula. Aquí vemos nuevamente cómo funciona esta familia de proteínas, que tenemos el ATP y lo que hace es hidrolizarlo, como vemos acá, gracias a este sustrato que correspondería al fármaco. Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque habíamos hablado de la proteína anteriormente, que hablábamos anteriormente, la PGP, o esta MDR1 que se encuentra sobre todo en hígado e intestino. Estas proteínas pueden sobreactuar y generar problemas con respecto a la absorción. ¿Por qué? Si yo tengo aquí una molécula que hidroliza mucho ATP, pues va a empezar a sacar nuevamente al fármaco y va a haber una falla terapéutica, es decir, va a haber menor absorción. En la barrera hematoencefálica, como ya hemos hablado, tengo el fármaco dentro y lo saco para proteger al cerebro. Y finalmente, esto es algo muy importante con respecto a la oncología. ¿Por qué? Porque yo quiero tener al fármaco dentro de la célula, pero gracias a estas proteínas, a la familia ATP, Binding Cassette, APGP, etcétera, pues empiezan a sacar los fármacos que quiero que actúen dentro en el ciclo celular y evitan la división o la mitosis de esta célula. Pues si los saco, no funcionan y va a generar resistencia a los fármacos. Por lo tanto, vamos a tener una falla terapéutica en la oncología. Y finalmente, tenemos al transporte activo secundario. ¿Y a qué hace referencia? Si este crea su propia energía, este utiliza la energía que se está utilizando en otro lado. Es decir, que yo tengo estas 3 proteínas de membrana, ¿cierto? Entonces, esta hizo un transporte activo primario, es decir, hidrolizó ATP e intercambió acá, digamos que sodio con potasio. Pero este intercambio hizo que cambiara el gradiente de concentración en el medio extracelular y en el medio intracelular. Entonces, esta proteína, gracias a este gradiente de concentración que se generó por ese transporte primario, puede otra vez meter otra proteína o sacar otra. Y de esa manera hace referencia el transporte activo secundario. Lo vemos sobre todo en el cerebro. Es el caso de los canales de recaptación selectiva de serotonina, norepinefrina y dopamina. Entonces aquí, una vez se generó, gracias a un transporte activo primario, se genera un gradiente de concentración acá. Y lo que hace esta proteína es aprovechar ese gradiente de concentración y meter nuevamente tanto la noradrenalina como la serotonina como la dopamina al interior de la célula. O el caso de la digoxina, que lo que hace es bloquear este transporte. Les he hablado que la digoxina actúa principalmente en el corazón, en las células musculares cardíacas. ¿Qué pasa? Normalmente yo tengo a esta bomba sodio, potasio, ATPasa, que lo que hace es actuar en contra del gradiente de concentración utilizando ATP. Es decir, que esto es una molécula que utiliza transporte activo primario. ¿Y qué hace? Ir en contra del gradiente de concentración, ¿verdad? Es decir, yo lo que hago es que tengo una célula que está despolarizada, es decir, está muy negativa en su interior. Y yo quiero que vuelva a la normalidad, es decir, que se relaje. Por lo tanto, esta bomba actúa y lo que hace es coger el potasio que está afuera y volverlo a meter. Pero lo hace de manera antiporte, es decir, cuando mete un potasio,
saca un sodio. ¿Y qué pasa si yo saco sodio? Pues se activa esta molécula que lo que hace es sacar el calcio, sacar este calcio que está dentro de la célula y lo manda al medio extracelular. Y eso disminuye la contractilidad. Pero ¿qué pasa si yo bloqueo esto? ¿Cierto? Si yo lo bloqueo, estoy bloqueando este medio de transporte activo secundario. ¿Por qué? Si lo bloqueo, pues el potasio se queda afuera, el sodio no sale, y por lo tanto, si el sodio no sale, no se intercambia este calcio que debería salir y se queda adentro. Si se queda adentro, se puede unir a la troponina y hay mayor ionotropismo, es decir, ionotropismo positivo y por lo tanto mayor contractilidad. Por eso uno utiliza la digoxina en el corazón. Y eso es lo que yo les quiero traer con respecto al transporte activo secundario, que fue esta molécula de acá la que se aprovechó de la hidrólisis de ATP que utilizó la bomba sodio-potasio ATPasa. Y finalmente tenemos otros tipos de transporte que son la endocitosis, como vemos acá, la fagocitosis mediada por macrófagos y la pinocitosis. Eso lo vemos normalmente en el intestino, en el cual utilizamos sobre todo lisosomas. Este es el caso, por ejemplo, de la absorción de la vitamina B12, que necesita de factor intrínseco, y este factor intrínseco lo que ayuda es meter esta vitamina B12 a la célula intestinal y que dentro del lisosoma se hidrolice, se dañe esta molécula para poder aprovecharla y utilizarla como sustrato para otras reacciones. O es el caso, por ejemplo, de la transferritina, cuando nosotros agregamos la ferritina al interior de una célula. Entonces tenemos este receptor que es endocitado y endocita el hierro para que sea captado. Y finalmente, ya para acabar esta tutoría, vamos a hablar un poco de un poco a manera de resumen y finalización de los factores que afectan la absorción, principalmente los factores que son dependientes del fármaco. El primero va a ser si el fármaco es lento, pues como les decía, tiene que pasar por diferentes mecanismos para disolverse y poder ser absorbido en sangre, mientras que el líquido se salta un paso y se absorbe más rápido. Este es el primer paso que afecta la absorción dependiente del fármaco, la forma farmacéutica, si es sólida o si es líquida. El gradiente de concentración, como era la ley de Flick, a mayor gradiente de concentración o mayor diferencia, pues mayor flujo neto y mayor absorción, o mejor dicho, mayor velocidad. El tamaño y la forma molecular, mayor a 200 Daltons es más difícil que pase, mientras que un menor a 200 Daltons, como estos, es mucho más fácil que pase. Estas moléculas grandes no pasan. Continuando, el coeficiente lípido-agua, a mayor coeficiente lípido-agua, mayor absorción, y a menor coeficiente lípido-agua, menor absorción, como lo podemos ver acá, y aquí vemos mayor. Vemos lo de la forma no ionizada y la forma ionizada. Para recordar, la forma no ionizada no tiene moléculas cargadas alrededor de ella, por lo tanto va a ser más fácil que se absorba. Y la forma ionizada, que tiene cargas positivas o negativas, no se absorbe. ¿Qué lo determina? El pH. Entonces, si yo tengo un ácido débil que se comporta así, un ácido débil se ve así. En un medio ácido que tiene muchos hidrogeniones, pues lo que tengo es que esto se va a quedar en su forma neutra y por lo tanto va a pasar o se va a absorber a través del estómago. Ahora veamos el caso de una base débil. Tenemos una base en un pH ácido como lo puede ser el del estómago, pues esta base se va a quedar unida a su protón. ¿Por qué? Porque hay muchos hidrogeniones y no los va a regalar. Entonces este protón va a cargar a la base y por lo tanto está en su forma ionizada y no se absorbe. ¿Dónde se va a absorber? Pues en el duodeno, que tiene un pH más básico que le permite a esto liberarse de este protón
y quedar en su forma no ionizada para que se pueda absorber. Pero volvemos al pH ácido. Si está en un pH muy básico, pues lo que va a hacer es regalar sus hidrogeniones. Y si regala sus hidrogeniones queda solo. Y recordemos que el ácido sí tiene carga y por lo tanto está ionizado y se queda atrapado en este medio básico, como lo puede ser la sangre. Y con esto acabamos los factores que dependen del fármaco. Ahora vamos a ver los factores que dependen del sitio de absorción. Como les venía diciendo, mayor área es igual a mayor absorción. El estómago tiene una menor área, el intestino tiene una mayor absorción y tiene una superficie mayor a aproximadamente 200 metros cuadrados, lo que determina aún en mayor medida lo de las cargas e incluso lo de la liposolubilidad. Es decir, que este factor es un gran determinante para que la mayoría de fármacos, como ustedes van a poder ver, se absorban principalmente en el duodeno. Aquí ya hablamos de la paradoja de la aspirina y vemos que, por ejemplo, enfermedad celíaca que genera una atrofia en las microvellosidades del epitelio cilíndrico, pues va a disminuir esta área de absorción y por lo tanto menos fármaco vamos a adquirir generando una falla terapéutica. Tenemos también el volumen de flujo. A mayor flujo, mayor gradiente de concentración y mayor paso del fármaco a través de difusión pasiva. Las diferencias anatómicas, como habíamos hablado, el músculo está más irrigado, entonces por lo tanto tiene mayor volumen, genera un mayor gradiente porque es como si el fármaco se diluyera dentro de la sangre y eso permite que las moléculas que están afuera quieran entrar a donde hay mayor flujo. Y un lugar donde hay menor flujo, como lo es el tejido subcutáneo, va a generar una liberación lenta. ¿Por qué? Porque hay menor gradiente de concentración. Sabemos que en qué casos no vamos a aplicar o que no vamos a obtener esta diferencia de gradiente de concentración en el estado de shock. Porque en el estado de shock tengo un vaso que antes estaba así, lleno de sangre, y ahora está así. Entonces, aquí el gradiente de concentración disminuye y por lo tanto el fármaco va a pasar de manera más lenta. Por lo tanto, siempre en un estado de shock se utiliza la vía intravenosa para evitar todo este proceso de absorción y meter directamente el fármaco a la sangre. Tenemos la motilidad y vaciamiento gástrico, la diarrea y la constipación son opuestos. La diarrea va a hacer que el fármaco salga más rápido, la constipación va a hacer que se mantenga mucho más tiempo en el estómago y el vaciamiento gástrico, si yo mantengo el fármaco acá, pues va a empezar a entrar más el fármaco. Y esto va a retrasar también, o si yo aumento, por ejemplo, el vaciamiento gástrico y hay menor absorción en este caso. Y finalmente, pues el efecto de primer paso hepático, que ya lo habíamos hablado, hemos hablado de que la vía sublingual se salta ese proceso, la vía rectal también, etcétera, pero siempre la vía oral es la que mayor paso hepático va a tener. Es el caso del propanolol, que es un beta bloqueador, que lo consumo vía oral y pues va a tener un gran paso hepático y su absorción va a ser mínima. Por lo tanto, siempre lo administro de otras maneras, por ejemplo, vía intravenosa, intramuscular, etcétera. Y con esto vamos a hacer unas preguntas para reforzar el conocimiento y acabamos. Tenemos un paciente con hipoalbuminemia severa y recibe una dosis estándar de un fármaco que se une en un 98% a la albúmina. Y este fármaco posee un índice terapéutico estrecho. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor probabilidad el resultado farmacocinético inicial? Entonces les dejo que respondan y yo les doy la respuesta. En este caso, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque al no tener albúmina, el fármaco no se podría unir y quedaría libre en sangre. Y si queda libre en sangre, pues estaría actuando mucho más tiempo. Y al tener un índice terapéutico tan estrecho, es decir, que si yo aumento un poco, así sea la dosis, pues va a empezar a actuar y va a generar toxicidad. Por lo tanto, la respuesta sería esta, que va a incrementar el riesgo de efectos tóxicos. Esto no es verdad porque la vez se descarta porque habla de que no hay riesgo de toxicidad y claramente hay mucha toxicidad por el índice terapéutico.
Eh, Esto es totalmente lo contrario, ya que dice que el fármaco libre disminuiría y es todo lo contrario, aumentaría. Y el volumen de distribución del fármaco disminuiría significativamente. Esto es mentira porque no estamos hablando de que pase o no al tejido. Ahora, tenemos que se administra por vía oral un fármaco que es una base débil, con un pK de 8. Es decir, que esta base en un pK de 8 va a estar 50% en su forma ionizada y el otro 50% en su forma no ionizada. Considerando que el pH gástrico es de 1,4 y el pH intestinal es de 7,4, ¿dónde ocurrirá la mayor parte de su absorción? Entonces tenemos que, si yo pongo esta base en el pH del estómago, pues tengo muchos hidrogeniones acá, ¿cierto? Y si tengo muchos hidrogeniones, esta base no va a querer donar el protón que tiene pegado. Y si tiene este protón pegado, pues va a estar cargada. Entonces, aquí no se va a absorber. Pero ahora lo vamos a ver en el intestino. En el intestino tenemos que es un pH de 7,4. Es decir, que ya tenemos muy cerca una probabilidad del 50-50. Pero este valor es básico, ¿cierto? Entonces, en el intestino no hay tantos hidrogeniones. Entonces, ¿qué dice esta base de hil? Ah, sí, yo me voy a desacoplar. Lo dibujo bien. Yo me voy a desacoplar de este protón para liberarlo y volver este medio mucho más ácido y neutralizarlo. Entonces este fármaco queda solo, la base recordemos no tiene carga y si no está cargada puede atravesar la membrana. Por lo tanto, al nivel del pH intestinal va a ser donde ocurra mayor absorción. Siguiente. Aquí nos piden que identifiquemos la afirmación verdadera con respecto a los mecanismos de transporte. A. La difusión pasiva es un proceso saturable ya que depende de un número finito de canales en la membrana. Esto es mentira. Ya sabemos que la difusión pasiva hace parte del transporte pasivo, que se divide tanto en difusión pasiva, filtración y también difusión facilitada. Lo que hace común a estos es que no utilizan ATP y sobre todo en la difusión pasiva es que atraviesa a través o fácilmente a través de la membrana y no utiliza transportadores. Si no utiliza transportadores no es saturable, por lo tanto esto es mentira. La B. El transporte activo secundario utiliza directamente la hidrólisis de ATP para impulsar el movimiento de un soluto. Esto es mentira ya que lo hace de manera indirecta, como veíamos con el mecanismo de bloqueo de la digoxina, que utilizaba la bomba sodio-potasio ATPasa y luego ese potasio movía más sodio y ese sodio movía más calcio, ¿cierto? Esto es de manera indirecta. Entonces, esta también es mentira. La C. La difusión facilitada requiere una energía en forma de ATP para mover solutos en contra de su gradiente de concentración. Es mentira porque la difusión facilitada, como vemos, hace parte del transporte pasivo, que no utiliza ATP, lo hace a favor del gradiente de concentración, etc. Entonces, ya hay dos afirmaciones dentro de esta afirmación que nos hacen saber que esto es mentira, que es todo lo contrario. Y D. Los transportadores de la familia ABC, como la glucoproteína P, son un ejemplo de transporte activo primario que limitan la absorción de ciertos fármacos. Sí, es verdad, porque los veíamos, por ejemplo, en el intestino o en el cerebro, en el cual teníamos muchos fármacos adentro y lo que hacíamos es, gracias a la hidrólisis de ATP, sacarlos del cerebro. Continuando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre biodisponibilidad y el efecto de primer paso es falsa? A. La administración intravenosa de un fármaco garantiza una biodisponibilidad del 100%, es decir, una F de 1. Esto es verdad. Cuando yo administro un fármaco por vía intravenosa, lo que hago es mandarlo directamente a la circulación sistémica y esto significa que ya entró completamente el fármaco sin ningún paso de metabolismo. Por lo tanto, su biodisponibilidad es del 100%. B. El efecto de primer paso se refiere exclusivamente a la biotransformación de un fármaco en el hígado antes de que alcance la circulación sistémica. Esto es mentira por el hecho de que el efecto de primer paso o el metabolismo de un fármaco no ocurre únicamente en el hígado, puede ocurrir en diferentes lugares, como el intestino, gracias a la acción del microbioma.
Por lo tanto, el efecto de primer paso, a pesar de que es principalmente en hígado, no siempre se hace ahí. C. Un fármaco con alta extracción. Bueno, vamos a descartar las siguientes, ¿no? Un fármaco con alta extracción hepática administrado por vía oral tendrá una disponibilidad significativamente menor que si se administra por vía sublingual. Esto es verdad. Por vía oral hace muchos efectos de primer paso. Por vía sublingual va a través de vena cava superior y entra directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, la biodisponibilidad sublingual es mayor que la oral. Y dos productos farmacéuticos se consideran bioequivalentes si sus tasas o grados de biodisponibilidad no son significativamente diferentes. Esto es verdad. Porque podría parecer falsa, pero no lo es. ¿Por qué? Porque dicen no son significativamente diferentes. ¿Qué rango habíamos dicho nosotros para que un fármaco fuera bioequivalente con respecto a su biodisponibilidad? Del 80 al 125%. Si se mantiene en este rango, a pesar de que no es la misma biodisponibilidad exactamente, no es significativamente diferente. Por lo tanto, ahí se considera que es bioequivalente. Ahora tenemos un paciente que se intoxicó con fenobarbital. Este fenobarbital es un ácido débil, es decir que nosotros ya pensamos que es un ácido débil, algo que está así, ¿cierto? El ácido se ve así normalmente, pero cuando es ácido débil está en esta forma, es decir, está neutralizado, porque estas dos cargas se unieron y se neutralizaron. Entonces, vemos que el pH de su orina es 6,4, es decir, que es un pH ácido, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo la célula tubular renal, aquí está la sangre y aquí está la orina. Si yo tengo esto en un medio ácido, lo mantengo en esta forma, ¿cierto? Porque no tiene que donar protones al medio, es decir, que está atravesando esta célula y puede devolverse a la sangre. Cosa que yo no quiero porque este paciente está intoxicado. Yo no quiero que esto entre nuevamente a la sangre. ¿Qué quiero que pase? Que el fármaco se quede todo el tiempo acá, en este pH de 6,4. Entonces, ¿cómo hago? Pues yo quiero volverlo alcalino. ¿Y cómo lo voy a volver alcalino? Necesito administrarle algo que, valga la redundancia, lo alcalinice, como lo puede ser bicarbonato de sodio, que pase este pH de 6,4 a 8,4. Un pH que es alcalino. Si es alcalino, ¿qué quiere decir? Tengo menos hidrogeniones. Si tengo menos hidrogeniones, ¿qué va a hacer este fármaco? Va a decir, claro, ¿qué voy a hacer? Ya una vez dentro de la orina, ¿qué va a hacer? Voy a empezar a disociarme, voy a empezar a liberar los hidrogeniones y me voy a quedar solo. Si se queda solo, como está cargado, no puede devolverse por acá y por lo tanto no va a ser absorbido. Es por eso que mantenemos este pH alcalino para un fármaco ácido para que no se vuelva a reabsorber. Tenemos un paciente en estado de shock hipovolímico severo con una marcada reducción del flujo sanguíneo a los tejidos periféricos, que son el músculo y la grasa. Recibe una dosis de carga intravenosa de un anestésico muy liposoluble, como lo es el tiopental. ¿Cómo se verá afectado el efecto inicial del fármaco en el sistema nervioso central? Entonces, ¿cuál es el efecto inicial? Que el fármaco genere anestesia en el paciente, ¿cierto? Y cuando hace anestesia, al poco tiempo, el fármaco, al ser tan liposoluble, puede cruzar membranas. Y cuando cruza membranas, se guarda en el músculo y en el tejido graso, haciendo que este fármaco actúe menos en el cerebro y esté más guardado en otros tejidos. Pero ¿qué pasa? Este paciente tiene un shock hipovolémico, es decir, que tiene poco flujo a estos sitios. Entonces, este fármaco no está yendo a estas zonas y se está quedando sobre todo en el cerebro. A pesar de que le dimos una carga intravenosa, además hay menos flujo, se está quedando acumulado en el cerebro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Será menor el efecto inicial, es decir, el efecto de anestesia? No, va a ser seguramente mayor. ¿No se verá afectado? No, sí se ve afectado porque distribuye menos fármaco a otros tejidos. Sí, el efecto será más intenso y prolongado, esto es verdad. ¿Por qué? Como les digo, se va a quedar más tiempo en el cerebro y no va a guardarse en otros tejidos. Eso ocurre mucho realmente en la anestesia. Se
administra el fármaco, pero al poco tiempo se acaba la anestesia porque el fármaco sí está dentro del cuerpo, pero está en otros tejidos y no está actuando. Entonces, eso hace referencia a este efecto. Y la D se descarta ya porque sabemos que esta es la correcta. Ok, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita por completo el metabolismo de primer paso hepático? Pues como les venía diciendo, y esto es con lo que yo quiero que ustedes se queden, es que la vía intravenosa salta todo este proceso, a pesar de que hay otras que saltan en gran proporción, por ejemplo la rectal casi que un 33%, la intravenosa se lo salta completamente. Y con esto acabamos la tutoría de la parte de farmacocinética que corresponde a absorción. En los links de descripción voy a dejar apuntes que hicimos con respecto a este tema. Voy a dejar también un drive para que puedan descargar las diapositivas si lo consideran necesario. Y muchas gracias por su tiempo. El siguiente capítulo es de farmacocinética también, pero ahora hablaremos de distribución. Si quieres realmente entender más medicina, suscríbete a nuestro canal.